Estamos de regreso en su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de opinión y de compromiso con los mejores y más sanos intereses de la patria y la nación dominicanas, con la figura insigne del patricio Juan Pablo Duarte como norte y guía de nuestro accionar cotidiano. En Medio Oriente las tensiones continúan al rojo vivo, luego de que el gobierno de los Estados Unidos instalara una serie de navíos para cerrar el estrecho de Hormuz que había sido abierto por el gobierno iraní. El gobierno iraní volvió a cerrar el cruce de las embarcaciones e incluso bombardeó un tanquero de combustible que hacía ruta por las aguas del estrecho de Hormuz. En este interín en que Israel sigue bombardeando al Líbano y que entendió que la tregua no incluía a la República Islámica del Líbano y siguió bombardeando, el ejército iraní, las fuerzas de defensa del ejército iraní volvieron a cerrar el estrecho de Hormuz y en el día de hoy se supone que debe haber una nueva apertura del diálogo en Islamabad, Pakistán, que se han estado siendo parte del proceso de diálogo para una tregua definitiva en este conflicto armado que Estados Unidos e Israel iniciaran el pasado 28 de febrero, 26 de febrero de este mismo año, cuando bombardearon de manera sorpresiva instalaciones militares de Irán y bombardearon una escuela donde asesinaron 168 niñas que recibían docencia en la provincia de Minat, en Irán. Este diálogo, el gobierno norteamericano ha enviado a su vicepresidente J.D. Vance, ha enviado a su representante Wickoff y también al yerno de Donald Trump, Kushner, que son los encargados de continuar este diálogo. Mientras tanto, el gobierno iraní insiste en que no hay la posibilidad de un diálogo mientras Israel y Estados Unidos continúan con las amenazas de bombardear las instalaciones petroleras de Irán y los puentes que comunican las ciudades de Irán, como ha reiterado el presidente Donald Trump. Entienden los iraníes que en este contexto un diálogo no llevaría a ninguna solución, porque dialogar bajo presión y dialogar con amenazas y sospecha de amenazas y que podrían dar al traste con la muerte de los que están en la mesa del diálogo, como ha sucedido en dos ocasiones, como sucedió en la guerra de los 12 días, que durante el transcurso del diálogo fueron bombardeados los que estaban dialogando, sobre todo los iraníes que estaban dialogando y fueron asesinados. Y en este año, a finales de febrero, en la mesa del diálogo se aprovechó que los principales jefes militares estaban sentados en la mesa del diálogo y fueron bombardeados y asesinados su líder espiritual, Ali Khamenei. Entonces los iraníes entienden que los norteamericanos no son de fiar, que los israelíes no son de fiar, que rompen todas las mesas de diálogo y que bombardean cuando se está dialogando y cuando se está llegando a un posible acuerdo para continuar con el genocidio, tanto en la Franja de Gaza, en los altos del Golán y en Siria y en el Líbano, sobre todo porque Israel, que ha arrastrado a Estados Unidos a esta guerra, entiende que Irán es un peligro existencial para el gobierno israelí y quiere que Estados Unidos lo borre del mapa. Ya lo dijo Donald Trump semanas anteriores,
que iba a llevar a Irán a la edad de piedra nuevamente, porque iban a arrasar con toda la población de Irán y con todos los complejos militares e industriales de la República Islámica. Es una situación que nos compete. Ya estamos pagando los platos rotos con el alza de los combustibles. Ya está el combustible premium a 317 pesos el galón y el combustible regular cerca de 300 pesos. Y, y los productos de la canasta básica familiar se han ido incrementando a pesar de que en la prensa nacional no se le ha dado cobertura al alza indiscriminada de los productos de la canasta básica que estamos sufriendo los dominicanos por este conflicto. A pesar de todo, siempre hemos abogado porque los organismos multilaterales que tienen que ver con la resolución de los conflictos entre estados, como este conflicto entre los Estados Unidos, Israel y el Estado Islámico iraní, sean solucionados en la mesa del diálogo. Pero el diálogo pues, tiene que hacerse con todas las cartas sobre la mesa y no sobre la base de la presión, sobre la base de la imposición autoritaria de una parte sobre la otra, que es lo que exige precisamente el gobierno iraní, que vayan a la mesa de negociaciones con las cartas sobre la mesa, que cada quien vaya sin la presión del otro, que cada quien vaya con los puntos a discutir. Irán planteó los 10 puntos nodales que entiende que deben cumplirse para un alto definitivo al fuego. Trump había dicho que era realizable estos 10 puntos que Irán le planteó para la continuación de las conversaciones. Sin embargo, el gobierno israelí no está de acuerdo con esta postura del presidente Trump y sigue insistiendo en que la eliminación de la República Islámica de Irán es fundamental para la seguridad del gobierno y el Estado israelí. Estamos esperando que en el día de hoy esta mesa de diálogo allá en Islamabad, Pakistán, pueda llevar a cabo una tregua más amplia y que no se continúen muriendo ni soldados ni civiles en una guerra que no ha sido pedida por nadie y que solo es la humanidad la que pierde, porque al elevarse los precios de los productos, de los artículos de primera necesidad, sufre la humanidad toda. Al elevarse el precio del combustible, todos los commodities elevan su costo y por tanto la población a nivel mundial sufre la Unión Europea con los altos niveles de inflación y con la carestía de algunos insumos que tienen que ver con el desarrollo industrial de esa comunidad. La Unión Europea sufre Estados Unidos, que ha visto cómo los precios de los combustibles y los precios de los artículos de la canasta básica se han ido encareciendo y se ha ido encareciendo los servicios de salud, se ha ido encareciendo los servicios sociales, se ha ido encareciendo la educación a la cual se le ha eliminado subsidios por parte del gobierno federal y se le han eliminado subsidios a universidades que tenían en sus aulas estudiantes becados de países diversos del mundo y se ha ido retrasando paulatinamente el desarrollo mismo de la gran nación del norte, fruto precisamente de estos conflictos que un presidente que ya está en ejercicio prometió durante toda su campaña que todas las guerras él la pagaría y que él sería el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, con esta guerra en Oriente Medio ya van 8 conflictos bélicos que el gobierno de Donald Trump ha iniciado y no les vemos la salida a esto.
estamos viendo cómo el gobierno dominicano, a pesar de que está totalmente arrodillado a al gobierno norteamericano y que sigue las directrices de Washington y el Pentágono, antes de tomar una decisión, tienen que llamar para que sea aprobada por el Estado norteamericano, porque nosotros no somos un gobierno democrático, soberano, independiente, como lo es el gobierno de México, de Claudia Sheinbaum, que siempre ha enfrentado las decisiones de los Estados Unidos y ha abogado por su soberanía, su autodeterminación y su libertad para negociar y para tomar las decisiones que México entienda es más correcta. Por eso no fue invitada México, ni Brasil, ni Nicaragua, ni Venezuela, ni Cuba fueron invitados al escudo de las Américas, ni Colombia tampoco, al famoso escudo de las Américas que invitó Donald Trump a todos sus gobernadores de colonia en Latinoamérica, porque no tienen otra forma de denominarse sino como gobernadores de colonia que hacen lo que el imperio diga y viven arrodillados al imperio norteamericano. Es importante porque la participación de Lula da Silva, Gustavo Petro, Gabriel Boric, Claudia Sheinbaum en este encuentro democrático en España eh, abre las puertas para pensar que pudiese haber una coalición por la autonomía y la autodeterminación de nuestros pueblos, y que si esa coalición crece y si esa coalición se fortalece, tendríamos la posibilidad de respirar aires más democráticos, con autodeterminación, con soberanía, y podríamos decidir los destinos nacionales de, de nuestros propios países. Es auspiciosa este encuentro de los sectores democráticos convocados por el gobierno del PSOE, Partido Socialista Obrero Español, que encabeza Pedro Sánchez en España, un diálogo muy importante que trae esperanzas a toda América Latina, a pesar de los conflictos armados que nos tienen acogotados, nos tienen tensos. Estamos pensando en el apocalipsis, en una tercera guerra mundial que podría ser nuclear y que podría dar al traste con definitivo con la eliminación de la raza humana. Hacemos oraciones desde Voz para el Cambio para que esta mesa de diálogo entre Estados Unidos, Israel e Irán en Islamabad, Pakistán, pueda llegar a buen puerto y que se pueda llegar a acuerdos de largo alcance para que reine de nuevo la paz en el Medio Oriente. Y con este comentario llegamos al final de su programa Voz para el Cambio. Recuerden, amigas y amigos, que mañana a partir de las 7:30 un equipo de profesionales estará con ustedes brindándoles las noticias nacionales e internacionales. Hasta mañana.